Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Ramírez Becerra y hoy les voy a exponer sobre política y cultura más enfocado en los Juegos Olímpicos y ver la relación que ha tenido los Juegos Olímpicos y la política y cómo la política ha utilizado estos Juegos a nivel mundial para poder hacer sus propagandas políticas. Primero que todo quisiera explicarles cómo nacieron estos Juegos Olímpicos. Estos nacieron gracias a que en los antiguos griegos ellos tenían unos juegos llamados igual, de la misma manera, que los tenían a cabo desde el año 776 a.C. y se llevaron a cabo hasta el 393 después de Cristo y ahí se acabaron, no se volvieron a dar. Después de esto, en el año de 1834, se reunieron 15 países para poder volver a llevar a cabo estos juegos a nivel mundial. Y también en esta reunión, pues para hacer las reglas, las normas, los deportes que iban a estar en esos juegos. Y ya después de esto, en el año de 1896, se dieron a cabo los primeros juegos, que fue en Atenas, los cuales solo tuvieron la participación de 14 países y 241 deportistas. Pero luego de esto, a medida que iba pasando el tiempo, iban aumentando los deportistas que asistían y pues claramente los países también, hasta llegar al punto que en Londres, en 2012, en estos Juegos, participaron más de 10.000 deportistas y más de 200 asociaciones, 200 países. Bueno, ya ahora después de saber cómo nacieron los Juegos Olímpicos, quisiera ahora relacionar un poquito más con la política y la guerra. Primero que todo, estos Juegos después de 1896 se iban dando cada 4 años, pero con excepción de tres veces que no se pudieron dar, que una de esas, la primera, fue en el año de 1916 que no se pudo llevar a cabo estos Juegos gracias a la Primera Guerra Mundial. Luego de esto se pudieron seguir dando con normalidad hasta el año de 1940, que en este año tampoco se pudieron presentar por la Segunda Guerra Mundial y tenían la expectativa de que en 1944 ya pudieran seguir. Pero gracias a que la guerra no terminó, en 1944 tampoco pudieron participar en ningún equipo, no hubieron estos juegos. Ya luego, en 1948, sí hubieron juegos, pero hubieron muchos países que no pudieron participar, ya que al igual que en 1920 y 1948, solo podían participar los países vencedores, los que ganaron las guerras anteriores. Y entre estos, uno de estos países fue Alemania y Japón, y más que todo Alemania, ya que en esos Juegos de 1948 no pudo participar, pero en los de 1952 tampoco. Y ya sabiendo toda esta parte introductoria, ya podemos empezar con mi pregunta problema, la cual es ¿hasta qué punto estos juegos sirven como medio de propaganda política en el siglo XX? Primero que todo, hay dos ejemplos claros de los cuales esto sí es efectivo, estos juegos sí sirven como propaganda política, el cual el primero es el más notorio, que fue en el año de 1936 en Berlín, ya que en este tiempo era cuando Hitler estaba intentando lanzar su campaña política y estaba intentando traer más seguidores hacia él, que todo el mundo le creyera. Y a pesar de que muchos países que asistieron tenían ideologías completamente diferentes y no estaban de acuerdo, decidieron asistir simplemente por el hecho deportivo. Ellos iban a hacer el deporte, pero ya después de estar ahí, gracias al convencimiento que tiene Hitler, pudo hacer que este mensaje de que lo siguieran a él llegara a más de 40 países que participaron en estos Juegos. Además de esto, mientras que Hitler estaba por un lado lanzando su campaña política, por decirlo así, por el otro estaba escondiendo el hecho de, por ejemplo, que no dejaba que ningún judío participara en estos Juegos, sabiendo que hasta los mejores deportistas que tenía este país eran judíos, y segundo que todo ocultando que mientras que estaban haciendo estos juegos él estaba agrandando su poderío militar para así poder invadir y pues iniciar la Segunda Guerra Mundial. El segundo ejemplo, que es muy claro, es el juego de 1956 que se llevó a cabo en Australia, ya que en estos juegos
se dio mediante se estaba dando también la Guerra Fría y la Unión Soviética lo aprovechó mucho, ya que durante toda la Guerra Fría la Unión Soviética aprovechaba cualquier evento deportivo para lanzar su campaña política, pero en estos juegos, ya que es uno de los juegos más grandes del mundo, aprovechó aún más al punto de que, a diferencia de lo que hacía Hitler, la Unión Soviética también quería lanzar su campaña política y que más países lo viera y todo, pero llegó hasta el punto de que sus mismos deportistas agredieran a otros países que no lo seguían a ellos, como es el caso de en un juego un soviético agredió dándole un puñetazo a un húngaro ocasionándole que sangrara. Pero por otro lado podemos ver que esto también podría ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Hemos visto que durante toda la historia de los Juegos Olímpicos siempre ha estado la política influida y no siempre de manera positiva. Esto lo podemos evidenciar desde el primer juego que se presentó en Atenas 1896, como ya lo había nombrado, que en este juego lo que pasó fue que los atletas alemanes cuando estaban en el juego decidieron unirse con 191 atletas más para así poder todos llevar a la victoria y poder los alemanes llevar más medallas a su país. Y esto fue muy efectivo, ya que llevaron hasta 5 medallas de oro y así entre plata y bronce, es decir, les fue muy bien. Pero a Alemania no le importó esto, porque Alemania no quería solo la participación deportiva. Y ellos, los deportistas que llevaron, fueron destituidos, los quitaron de las Olimpiadas, no pudieron volver a participar por el simple hecho de haberse unido con otros países que eran enemigos o tenían ideologías diferentes a Alemania. Otro caso que también vimos fue en 1920, como ya lo he nombrado, que después de la guerra tampoco se pudieron participar los países que perdieron esta guerra. Y pues acá es en donde yo digo que los deportes este juego olímpico solo debería estar influenciado por el deporte, pero acá claramente lo podemos ver que tiene mucha influencia política. Ahora, pues otro claro que ya lo había dicho, que fue el juego en donde más influencia política tuvo de todos, que fue el juego de 1936 en Berlín, por lo de Hitler. El otro fue el de 1948, que ya también ya lo había mencionado, que tampoco pudieron participar países como Japón y Alemania y muchos más, no solo esos dos, pero fueron como los más remarcados. Y por último, el último juego que también se vio bastante influencia política fueron los juegos de 1956. Pues claramente los que ya había nombrado por lo de la Guerra Fría y todo esto. Ahora, ya dicho todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión y podemos responder nuestra pregunta problema. Y es que yo puedo concluir en que, aunque es muy cierto que estos juegos siempre han tenido influencia política y muy negativa, muchos países esto lo podrían rechazar y no podrían atención a las campañas políticas ni nada de más, solo irían al deporte. Pero como lo pudimos evidenciar en los dos ejemplos que di, a pesar de que esta influencia política esté tan grande, sí es posible o sí fue posible alcanzar esta publicidad mediante estos juegos, ya que el ejemplo más claro es el de Alemania. En 1936 lo logró, pero pues podemos ver la historia de los juegos anteriores que Alemania siempre ha estado en esta historia de rechazo de que no puede participar en los juegos o rechazo hacia sus atletas. Entonces, a pesar de todo esto, se pudo lograr y la Unión Soviética también lo logró durante la Guerra Fría. Entonces podemos concluir en que sí fue posible alcanzar esta publicidad mediante estos juegos. Muchísimas gracias a las referencias y ya.